¿Esto cómo se enciende y se apaga? ¿Cómo? Pero digo, ¿cómo se enciende y se apaga? Está encendido. ¿Sí? Está encendido. Fenomenal. Muy bien, pues muchas gracias a todos por... perdón. Me he precipitado. Siempre me precipito. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este panel donde vamos a tratar de la transformación digital y tecnológica, una necesidad para la competitividad de la empresa española. Tenemos la suerte de contar con tres personas que conocen muy bien lo que es esto, ¿no? Esto de lo que todo el mundo habla, pero que yo digo que muy pocas personas realmente saben muy bien de lo que están hablando, ¿no? Pablo Martín, presidente y CEO de Icertis, a mi izquierda, consultora tecnológica especializada en proveer servicios de consultoría estratégica de transformación digital, que tiene una capitalización de 200 millones en BM Growth. Yo creo que una de las historias claramente pues, que ha funcionado muy bien en BM Growth, salió al mercado pues, con una capitalización, me parece recordar, Pablo, de unos 35 millones y ahora está en 200 y mejorando muchísimo sus ventas y su EBITDA. A mi derecha, Álvaro Verdeja, director global de Data Cloud y consejero de Making Science, compañía especializada en marketing digital, que tiene una capitalización ahora aproximadamente de 100 millones, también compañía que ha mejorado mucho sus números desde que se incorporó al mercado, y Tino Fernández, presidente ejecutivo de Altia, compañía que lleva ya bastante tiempo en BM Growth, también otra historia clara de crecimiento, especializada también en servicios tecnológicos de alto valor y consultoría de transformación digital, actualmente con una capitalización de 225 millones de euros. Yo creo que contamos con tres expertos en la materia y lo primero que quería, para abrir un poco el coloquio con ellos, es poder centrar un poco más qué es esto realmente de la transformación digital y tecnológica y toda la luz que ellos puedan arrojarnos como introducción, ¿no? Posiblemente son muchas cosas, pero quizás lo que vosotros podáis un poco como introducción decir, cómo lo veis vosotros, qué consideráis que es lo más relevante para las empresas en esa búsqueda de la competitividad, apalancándose en lo que es esta transformación digital y tecnológica. Pablo. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos un año más a estar con todos vosotros. Un placer acompañaros. Y respondiendo a tu pregunta, primero, ¿qué es para nosotros la transformación digital? Porque hay muchísimas acepciones, incluso muy personales, de lo que puede ser. Para Icertis, para nuestra compañía, la transformación digital es la transformación de los modelos de negocio y de las personas y, por ende, de la cultura corporativa. O sea, la tecnología en ningún momento forma parte de lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué es la tecnología? Pues la tecnología es el habilitador necesario, es la herramienta que utilizamos para poder hacer esos procesos de cambio, porque muchas veces, de hecho, algunos de esos nuevos modelos de negocio o algunos de esos cambios no son posibles sin el uso de algunas tecnologías innovadoras. Esa es la visión que nosotros tenemos sobre lo que es transformación digital. El término se está quedando un tanto manido, ¿vale? De tanto usarlo lo hemos roto, ¿no? Parafraseando casi a algo conocido. Lo que quiero decir es que en estos momentos se viene a llamar transformación digital casi a cualquier cosa. O sea, a cualquier uso intensivo de tecnología o no intensivo, a cualquier proceso de digitalización básico o a cualquier proceso de transformación,
lo llamamos hoy en día transformación digital. Y yo creo que realmente es poco adecuado, porque entonces nos preguntaremos que qué llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Porque al menos algunos de nosotros llevamos 30 años casi trabajando, o sin casi, en tecnología, y no existía el término transformación digital. Y la transformación de negocios, la reorganización de esos modelos de negocio ha existido toda la vida. Por lo tanto, sí es verdad que el término se está quedando un poco usado, un poco manido, y además, incluso cuando se usa adecuadamente o correctamente, creo que estamos siendo poco ambiciosos con ese uso. Si no conseguimos que los cambios que provoca esa transformación digital sean en cierta manera disruptivos o transformadores, quizás el grado de avance que supone esa transformación digital no permita llevarlo al concepto de transformación, ¿no? Sino que sea una simple innovación o digamos que una pequeña iteración de nuestros modelos actuales. Visión personal. Gracias, Pablo. Álvaro, ¿qué quieres añadir ahí un poco? Yo creo que coincido mucho con lo que estaba comentando Pablo, ¿no? El uso correcto de cuál es el uso correcto, ¿no? ¿Cuál es la definición correcta de transformación digital? Y el otro día cuando comentábamos, me gustaba que hayamos diferenciado o desglosado, ¿no? Transformación digital y tecnológica, ¿no? Muchas veces también asociamos la transformación digital a por una serie de tecnologías, pero nuestra visión va un poco más allá, ¿no? Y es, para nosotros la transformación digital también transforma cómo las empresas pueden interactuar y comunicarse con sus clientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, desde el COVID ha cambiado mucho, ya se ha acelerado aún más, y es hace 15 años el que una empresa, Nike, trabajase directamente en un direct to consumer, era imposible. Tenían su canal de ventas, son los retailers, y eso es el mayorista, etc. Y hoy es algo habitual. Con el COVID todo el mundo las marcas quisieron hacer un direct to consumer, quizás de una forma muy acelerada y poco planificada, y eso tampoco es algo cuando quieres transformar una compañía. Pero vemos como, por ejemplo, empresas como L'Oréal acaban de lanzar en España ese hub de direct to consumer para todo EMEA. Ese cambio para nosotros es el cambio de comunicación de la empresa con el cliente final. Y eso, obviamente, siempre va a ir soportado, o muchas veces, por un plano tecnológico que es el que nos permite dar ese salto, ¿no? Pero para nosotros el punto de comunicación siempre va a ser parte del por qué hacemos esa adopción de nuevas tecnologías. Gracias, Álvaro. ¿Tino? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Yo estando muy de acuerdo, además, hablando de tercero, no puedo corregir nada de lo que han dicho mis antecesores, ¿no? Yo quizá a lo mejor le metería una dimensión un poco más personal, no pensando tanto en empresas, organizaciones, sino que, bueno, a mí me gusta decir a veces que nos dedicamos, no tanto qué es la transformación digital, sino que nos dedicamos pues a mejorar la vida en la que las personas vivimos y trabajamos, ¿no? Quizá pues de esa manera pues englobamos un poco todo. Tiene razón Pablo que esto no es nuevo. Lo que pasa es que este es un sector nos gusta mucho generar etiquetas, somos muy medio marketingianos en ese sentido, pero al mismo tiempo las devoramos también con mucha velocidad, ¿no? Muchas veces sin que se haya llegado a percibir exactamente toda la profundidad de lo que se genera. Pero, digamos, transformación, mejora de la vida de las personas y de las empresas y de cómo trabajamos, basado en tecnología, ¿no? Que podríamos pensar que es lo que es la transformación digital, lo llevamos haciendo muchísimo tiempo, esos 30 años y más. En mi caso concreto, pues han pasado muchas cosas. Podéis pensar en cualquier proceso, no sé, administrativo, comercial, de venta, no sé, de una tarjeta de embarque, etcétera, cómo eran hace 30 años y cómo son hoy. Pues todo eso es transformación digital. Todos venimos sin papeles, todos volamos sin papeles, todos tenemos un montón de pagamos sin papeles en el taxi, pues ha llegado ahora, oiga, cóbrame, pum, le acercas el teléfono, tal. Pues todo eso tampoco está sucediendo ahora, desde que podemos pensar que ha aparecido este término, ¿no? Otras cuestiones que dices, pues eso, como dar luz sobre este tema. Bueno, yo en general lo vinculo, es decir, creo que es importante no vincularlo a tecnología, ¿no? Porque es tecnología, pero son más cosas. Para realmente los procesos de transformación digital necesitamos procesos, necesitamos personas, necesitamos sistemas, tecnología, etcétera, pero es un conjunto de cosas. Y personas, tanto las que la ejecutan o las que tienen que asimilar esos cambios tecnológicos, como las personas que dirigen las organizaciones que pretenden hacer esos proyectos de transformación digital. Es decir, dicho en una frase a lo mejor más sencilla, más fácil de entender y que me explique yo mejor, esto no se compra hecho,
es algo que hay que construir, muchas veces con gente como nosotros y como otros compañeros del sector, pero que requiere que la otra parte, que vamos a decir, el que quiere abordar ese proceso de transformación digital o el que se quiere transformar digitalmente, en definitiva, el que quiere mejorar el cómo hace las cosas, pues también participe. ¿Vale? Esto no viene en una caja, no es algo que podamos comprar como este cartón de agua, ¿no? Yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Suele estar vinculado a procesos pues, también de innovación, y evidentemente, como todos sabéis, pues tampoco hay... No todas las innovaciones tienen que ver con la tecnología, pero es difícil pensar también que muchas innovaciones hoy no acaben llevando algo de tecnología aparejado para que se puedan realmente implantar y, como digo yo, y convertir en resultados, ¿no? Porque si no, para mí tampoco es innovación. Y nada más, y quizá pues, eso, pondría el foco en las personas, ¿no? Yo muchas veces cuando se habla ahora pues, de propósito y de esas cosas, pues a mí quizá pues, como estás en un sector donde, pues no sé, si estás en la medicina, dices, pues, salvar vidas y mejorar la vida de las personas, pues a mí también me gusta que los de nuestro sector tengamos algo parecido a eso que decir, ¿no? Y yo, pues a mí me gusta decir que me dedico a eso, ¿no? O nos dedicamos a eso en nuestra compañía, pues a que la gente mejore el cómo vive, cómo disfruta de sus relaciones personales, cómo disfruta de su ocio, cómo se divierte y cómo trabaja, ¿no? Y yo creo que, pues, por desgracia, porque no se puede decir por fortuna, ¿no?, la pandemia, pero sí ha demostrado que, por ejemplo, gracias a la tecnología, pues hemos cambiado, y además cambiado para siempre, pues la manera de trabajar, ¿no? Pues pasamos por un momento de teletrabajo full, ahora estamos pues, normalmente en modelos híbridos, que ya veremos dónde terminan, pero con toda seguridad no vamos a volver al modelo de antes. Y eso es una cosa más que sucede gracias a la tecnología. Evidentemente esto le preguntas a 200 y más o menos todos diremos cosas parecidas, sí, pero creo que estamos todos de acuerdo. Sí, yo ahí ligado un poco con lo que es la competitividad de la empresa, ¿no? Los empresarios se dan cuenta, bueno, pues que cada día pues es más exigente la competencia, tienes que estar más preparado, tener más talento, etcétera. Y miras un poco a esto de la transformación tecnológica y digital, que bueno, muchas grandes empresas pues les es relativamente fácil quizás asimilarlo, ¿no? Se apoyan, tiene más gente en la que apoyarse, pero según vas bajando a medianas empresas, pequeñas empresas, bueno, muchas veces son conscientes de tengo que hacer algo, pero no me queda tan claro qué es lo que tengo que hacer y yo creo que a veces es incluso hasta no es fácil el encontrar los drivers del cambio, o sea, qué es lo que está haciendo pues que se esté produciendo esta necesidad, viene de los clientes, viene de la forma de trabajar. ¿Vosotros qué identificáis en vuestros clientes que son las principales inquietudes donde vosotros les ayudáis a competir mejor? ¿Qué identificaríais así como algo concreto, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas realidades dependiendo del tipo de empresa, del tamaño y del sector en el que operan, ¿no? Yo creo que lo que les preocupa sobre todo a todas las empresas, ¿no? O sea, por intentar generalizar, son dos cosas. Una, sobrevivir, o sea, seguir existiendo. Dos, ser más productivos, o sea, conseguir ser más eficientes. Y, en tercer lugar, crear ventajas competitivas, algo que les permita que eso que han creado pues, se pueda ser mantenible en el largo plazo. Aunque lo llamemos de maneras distintas, con mayor grado de conciencia o no en cada una de estas reflexiones, es lo que todos buscan. Y de alguna manera los procesos de transformación y la tecnología pueden ayudar a cada una de esas etapas. Yo creo que hoy en día tenemos la ventaja de que, ya como un poco antes de hacer la pregunta, lo que estabas diciendo, de que la tecnología realmente está accesible para todos. O sea, muchas de las tecnologías que hoy utilizamos ya existían hace bastantes años. El problema es que tenían un coste de uso que era absolutamente desmesurado y que no lo posibilitaban para su uso generalizado. Y hoy en día una empresa muy pequeña puede acceder a tecnología a través de la nube o a través de incluso de modelos tradicionales on-premise, ¿no? A un coste que hace 20 años, con las diferencias evidentemente que podía existir en el desarrollo tecnológico, solo era accesible para muy grandes corporaciones, con lo cual les hemos dado a todas las pymes la capacidad de acceder a esa herramienta. Por otro lado, otra de las preguntas que deberíamos hacernos es si dentro de ese proceso de transformación, que no solo es digital, las organizaciones, y sobre todo en países como España o el sur de Europa, deberían tomar mayor conciencia de que algunos de esos cambios requieren de recursos
y requieren de capacidades que son, en algunos casos, difícilmente asumibles para tamaños muy reducidos de compañías, y que a lo mejor el tamaño medio de la compañía española no es eficiente en términos de ese tipo, y que debemos buscar escalas de mercado que hagan que todas estas transformaciones, por un lado, sean más posibles y, por otro lado, que sean más asumibles, ¿no? Bueno, a ver, esta respuesta, bueno, la respuesta a esta pregunta para mí admite casi todo, ¿no? ¿Qué nos piden? Pues depende quién te lo pida y depende en qué momento esté ese que te lo pide, ¿no? Yo creo que te piden pues cuestiones relacionadas con la mejora en general. Yo siempre pienso que todo el mundo lo que quiere es mejorar sus resultados. Otra cosa es cuáles son los resultados. ¿Nos referimos solo a resultados económicos o a otros resultados? Pues evidentemente seguro que otros, pero todo el mundo, además de los económicos, todo el mundo quiere ser más eficiente, todo el mundo quiere relacionarse mejor con sus clientes, anticiparse mejor a lo que quieren los clientes, soportar mejor pues, todo tipo de incidencias que pueda tener con ellos, quiere saber más sobre ellos. Todo el mundo quiere pues, tener mejores relaciones con los accionistas, todo el mundo quiere gastar menos, ingresar más, etc. Entonces, bueno, pues lo que se nos está planteando hoy, pues que se plantea mucho, pues cuestiones relacionadas pues, con ciberseguridad, cuestiones relacionadas con la nube y con convertir, digamos, las infraestructuras en algo que se pague como uso. En general, la servitización un poco de todo lo que tiene que ver con lo digital, pues también es una tendencia, ¿no? Es decir, no solamente es el software as a service, es la infraestructura as a service, es el puesto de trabajo como servicio, es decir, que también se está pidiendo. Gente que simplemente se quiere desentender, tiene un montón de personas, quiere pues, oye, pues tener portátiles con seguridad, con todos los parches, con todo lo que tenga que tener y no preocuparse, pagar una cuota. Bueno, pues toda, digamos, esa servitización está incluida en todo esto. El tema de la analítica de datos, de inteligencia artificial, hoy nos están pidiendo desafíos pues, en todos los ámbitos. Ahora, evidentemente, pues claro, no es lo mismo pues esa gran empresa donde ya tiene, digamos, un capital invertido, ya tiene muchos sistemas, etcétera, pues lógicamente quiere seguir creciendo, quiere seguir integrando, quiere a lo mejor pues internacionalizarse e implantar esas mismas herramientas en otros países a donde ha ido o en empresas que ha comprado, que pequeñas empresas que están naciendo, pero que también tienen oportunidades, ¿no? Yo creo que si algo permite la digitalización, y está más que demostrado, pues es precisamente no solo mejorar modelos de negocio ya existentes, sino crear nuevos modelos de negocio totalmente disruptivos y desde cero, ¿no? Y yo creo que eso es una oportunidad que se está viendo y viviendo y que si pensáis en un montón de empresas que tienen grandes éxitos, tanto en grandes facturaciones como pues, en operaciones de crecimiento y venta, pues muchas de ellas tienen una base digital fortísima, ¿no? Yo creo que antes, volviendo un poco a la reflexión que hacíamos antes, ¿no? de la transformación digital, pues esa transformación digital ya venía de antes, pero ahora sí que es cierto que se ha acelerado, la tenemos más presente porque el peso de la economía digital ha aumentado muchísimo y el peso de la economía digital va a aumentar mucho más. O sea, bueno, yo no me gusta jugar mucho a la bola de cristal, pero yo creo que de aquí al 2030 vamos a ver un crecimiento importantísimo, no de doble dígito, pero de doble dígito empezando por 4 o más. Es decir, yo creo que la cantidad de oportunidades, yo creo que eso es una de las cosas buenas, que luego nosotros tenemos que ser capaces de alguna manera de surfear esa ola o incluso ese tsunami, ¿no? que te puede machacar incluso si no lo haces bien. Yo creo que es una gran oportunidad, pero como toda gran oportunidad, pues con su gran desafío, con sus grandes dificultades y no apta para gente que no se sepa subir a esa tabla, ¿no? Entonces, pues ahora mismo es enorme la respuesta, ¿no? Yo creo que para bien en ese sentido para nosotros. Nosotros un poco en la misma línea, ¿no? Bueno, depende de quién te pide, en qué momento se encuentre, pero al final podríamos resumir mucho pues eficiencia, yo creo que es la palabra más de moda en los últimos meses, años desde el COVID, pero el otro es y lo comentaba Tino, ¿no? Como palanca de crecimiento, ya sea por creación de nuevas líneas de negocio, como por ejemplo tenemos muchos clientes en la capa de internacionalizar. Lo comentabais antes, Pablo, ¿no? Las tecnologías hoy en día están al alcance de casi cualquiera. El problema es tener las capacidades que lo sepan conducir, no es como un Fórmula 1. Pues si lo conducimos muchos de nosotros seguramente no lleguemos a la curva, pero si pones a un Fernando Alonso, pues a lo mejor gana, ¿no? Entonces, poder contratar a Fernando Alonso con mercados pequeños, y España es un mercado mediano, pues no se da cuenta, ¿no? Y lo que buscan son, oye, yo busco tecnología, pero para hacerlo grande, tenemos ejemplos como en Israel, ¿no? Empresas donde es un país de 8 millones de personas, pero ellos cuando lanzan algo, lanzan o a UK o a USA. ¿Por qué? Porque llegan a un mercado 20, 30, 40 veces más grande que ellos de saque.
Y entonces, claro, como su mercado es tan grande, pueden adquirir ese talento que estamos buscando. Pero el problema ya no es adquirir la tecnología, se ha democratizado muchísimo, sino adquirir ese talento que pueda manejar esa tecnología, ¿no? Y ese ángulo, la verdad que lo estamos viendo cada vez más. Gracias. Yo recuerdo cuando empecé en esto del asesoramiento financiero, me daba una cierta envidia a los abogados, ¿no? Porque todas las empresas tenían su abogado de confianza, su asesor de confianza. Sin embargo, el asesoramiento financiero pues era todavía un poquito exótico, ¿no? Ahora estamos viendo cómo el mundo de la tecnología está cada vez más presente, cada vez es más necesario para las empresas, y empresas como las vuestras se están convirtiendo verdaderamente en partners tecnológicos de sus clientes, ¿no? Ese concepto de partner tecnológico, ese diálogo, además, que yo creo que te permite o le permite mejor al empresario descubrir qué es lo que realmente necesita, dónde invertir, qué es accesible para él, que sí que le puede merecer la pena. ¿Qué impacto está teniendo también en vuestras empresas? Porque obviamente vosotros necesitáis tener una organización que sea capaz de proveerle de todo eso que necesita el cliente, y estableces también un tipo de relación que ya no es un one-off, que le haces algo determinado y desaparece, sino que vas generando una cierta relación de mayor recurrencia con el cliente. Y eso ya en el éxito de vuestras empresas, que están yendo fenomenal, con un crecimiento enorme, pero que me imagino que será un factor importante para vosotros, ¿no? Sí, bueno, la mayor parte de nuestros clientes, o al menos los clientes principales, a diferencia de cómo podía surgir en otras épocas, ya no buscan, o generalmente no buscan una interacción única, un proyecto, un pequeño proyecto, buscan una relación más continuada. O sea, la tecnología o las cosas que nosotros hacemos forman parte de su día a día y de su core de preocupación, y por lo tanto normalmente lo que buscan es un grupo de proveedores tecnológicos que sean capaces de darle respuesta a todas sus necesidades y que les puedan acompañar en todo ese proceso, por un lado de transformación y por otro lado de gestión de su negocio habitual, ¿no? Y por lo tanto cada vez más es una búsqueda yo creo que de aliados o de estratégicos, ¿no? De compañías que puedan aportar en el largo plazo. O sea, el acercarse bueno, es bidireccional. O sea, un cliente a una consultora tecnológica o una consultora a un cliente tiene un coste elevado, ¿no? Y el coste no me refiero al coste de transacción, ¿no? Sino al coste de oportunidad, de tiempo, de ineficacia en el caso de que salga mal y demás. Con lo cual las apuestas, una vez que funcionan de alguna manera, se convierten en lazos muy vinculados, en cosas muy estables que se mantienen en el largo plazo. Entonces yo creo que no sé si te estoy contestando o no la pregunta, pero de alguna manera una de las cosas que fundamentalmente buscan son socios tecnológicos que puedan ayudarles en una parte de eso durante un proceso continuado. Sí, no, sí, absolutamente. Sí, yo quizás el foco también es, la gente lo que busca cuando está con un asesor es tener éxito en lo que quiere conseguir, ¿no? Entonces va buscando siempre el mejor asesor, y en un mundo de la tecnología que cada vez es más complejo, pues me imagino que también ese rol vuestro de experto, ¿no? de partner para el cliente, pues supondrá retos para vosotros en la organización, en los medios. Comentabas tú antes, Tino, cómo pueden muchas empresas pues encontrarse en situaciones de dificultad si no son capaces de adaptarse a todos estos cambios. Pregunto un poco también vosotros mismos, o sea, cómo os afecta a vosotros mismos como empresa, porque obviamente estáis cotizando y ahí tendréis también retos y oportunidades de crear valor, ¿no? Bueno, si quieres te contesto yo. La parte de asesor, ¿no? Bueno, es verdad que ese papel se nos pide, pero no siempre, ¿eh? O sea, que en nuestro trabajo no siempre, digamos, el cliente, vamos a decirlo, quiere que le asesores, o principalmente quiere que le asesores. Él tiene las cosas claras y lo que busca es un ejecutor de algo que ya él ha pensado, ha diseñado, y simplemente sale a mercado pues a buscar el mejor ejecutor posible, ¿no? Es verdad que en otros casos pues ese papel de asesor, pues de consultor, vamos a decir más proyecto típico de consultoría, pues sí se produce. Es muy importante, no es importante en cuanto a volumen de negocio, porque posiblemente pues las facturaciones están más vinculadas a otros ámbitos. Nosotros, con carácter general, nosotros adoptamos el papel pues de un asesor independiente. ¿Qué quiero decir con esto?
Quiero decir que si bien trabajamos con un ecosistema de partners tecnológicos importante, como casi todos los actores de nuestro sector, nosotros siempre ponemos por delante al cliente. Siempre nos ponemos en la camisa del cliente, pensamos qué puede ser lo mejor para él, qué haríamos nosotros si estuviésemos en su sitio, qué haríamos nosotros si fuésemos los accionistas de esa empresa o los dueños de esa empresa o los responsables de esa administración pública, y ahí tratamos de llevarlo. No tanto no tratamos de ser un brazo ejecutor de un fabricante de software, ¿no? Que también es otro modelo de trabajar en este sector, y no es malo, no estoy criticando eso, pero sí estoy, digamos, explicando cómo lo hacemos nosotros. Nosotros en ese sentido tratamos de ser, pues, en ese papel de asesor, que insisto, no es en todos los casos, ni mucho menos el que se nos pide, pues tratar de aconsejar desde un punto de vista independiente. Decías, Elías, también que qué nos supone a nosotros todo esto, un poco, quiero pensar que te refieres con toda la velocidad de cosas que están pasando, ¿no? Yo muchas veces digo que nuestro desafío, uno de nuestros desafíos es, pues de alguna manera, en tecnología, anticipar el futuro, ¿no? ¿Y qué quiero decir con anticipar el futuro / gestionar la incertidumbre? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es muy importante para nosotros saber de toda la grandísima cantidad de tecnologías que vienen, de tendencias tecnológicas que vienen, cuáles vienen para quedarse y acertar. Cuáles de esas que vienen para quedarse y acertar tienen sentido para nosotros y tenemos capacitación tecnológica para atenderlas, para formar a nuestros técnicos, para certificarnos en esas tecnologías, etc. Y cuáles, además, pues tienen sentido, sobre todo en aquellos ámbitos donde nosotros estamos, ¿no? Porque si tienen sentido, a lo mejor vienen para quedarse, seríamos capaces, vamos a decir, de dominarlas tecnológicamente, pero son de aplicación en ámbitos donde tenemos muy poca presencia y donde tendríamos que invertir mucho para entrar en esos ámbitos, pues tampoco tendría mucho sentido meterse ahí. Entonces, esa es un poco la intersección mágica, ¿no? que tratas de identificar, pensando siempre, pues no en hoy, ¿no? Que hoy, entre comillas, está resuelto, o por lo menos para mí tiene que estarlo, ¿no? Ya hablando más de mi posición concreta o de los equipos directivos, ¿no? O del Consejo de Administración. Pero sí lo que viene para mañana y lo que viene para pasado mañana, que es eso que yo llamo de gestionar la incertidumbre, ¿no? Acertar en eso, decir, oye, pues de todo lo que está apareciendo, qué cosas se van a quedar, qué cosas van a tener éxito, qué cosas puedo dominar y qué cosas donde son mis clientes, que son estos y a lo mejor no son aquellos y los otros y los demás allá, pues tienen sentido, ¿no? Y ahí hacemos mucho esfuerzo, ahí gastamos la pasta pues, en pensar y bueno, y es un poco lo que es la apuesta, ¿no? De dónde te quieres colocar a futuro, más allá del ingreso recurrente que genera, pues digamos, todas las posiciones que has generado a lo largo de los años y que, bueno, pues oye, evidentemente algunas se caen, otras aparecen nuevas, etcétera, pero bueno, eso es algo que está en el sector, ¿no? Nada dura indefinidamente ni nada dura para siempre. Ese es un poco el desafío. Nosotros, volvemos un poco, yo creo que estamos todos en lo mismo, intentamos acompañar al cliente con equipos integrados. Al final, antes comentábamos, ¿no? Que la transformación digital o tecnológica no es solo poner una pieza, un SAP o lo que sea, hay un cambio cultural de empresa, ¿no? Y organizativo. Intentamos entonces poner a disposición de los clientes esos equipos, pues un perfil de estrategia, uno de marketing y ventas, una tecnología, que vean una visión conjunta y que luego no solo intenta adivinar el futuro, sino que después en el día a día, haciendo seguimiento de un proyecto a lo mejor de 3-5 años vista, tengan la capacidad de decir, hay que dar 2 pasos atrás porque la tecnología ha virado, porque esto es así. Hace 2 días todo el mundo estábamos tranquilos y de pronto sale ChatGPT y tengo que reescribir el libro. Pues eso a lo mejor te obliga a dar 2 pasos atrás para luego seguir adelante, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que busca el cliente, alguien que no solo vea una parte del problema, sino que intente ver todo su problema y que hay una relación de confianza de decir, oye, vamos en esta línea, pero sabiendo que esto va muy rápido y que es muy fácil tener que dar un poquito más hacia atrás, pero porque el otro camino va a ser más rápido. Al final es, oye, nos hemos pasado la salida, pero es que la otra salida va a ir más rápido y más lejos. Y es un poco el punto que nosotros vemos y que es quizás lo más complicado, el juntar diferentes perfiles, que al final cada uno entiende lo suyo, teniendo una visión única. O sea, son como microempresas al servicio del cliente, ¿no? Sí, yo creo que las empresas en general, lo que detectamos nosotros es la inquietud creciente de cómo me puede afectar todos estos cambios, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba metido en el mundo de los medios, vamos, de la televisión, etcétera, pues se vivía muy bien, había un gran gasto de publicidad en televisión y eso desapareció, se fue al mundo digital,
bueno, todavía algo queda, obviamente, ¿no? Pero esos cambios acaban llegando, ¿no? Yo recuerdo también al principio del 2000, cuando empieza a haber algo de Internet, pues en General Electric, por ejemplo, lanzaron una iniciativa que era destroyyourbusiness.com, precisamente para pensar desde fuera, bueno, cómo me puede afectar todo esto y cómo tengo que reaccionar. En aquel momento, evidentemente, no existía Amazon, ¿no? Pero los nativos digitales ya existen, parece que todo cambia, parece que si no te adaptas te puedes quedar fuera del mercado y lo que se va buscando mucho en los que saben más, porque yo creo que la gente acude a los expertos cuando eres consciente de que saben más, es qué tengo que hacer yo, cuánto me tengo que preocupar, cuánto de gravedad hay aquí y cuánto no hay, porque es difícil muchas veces calibrar lo que es importante, lo que no es importante, y no sé si hay, desde el punto de vista de recomendaciones a las empresas, vosotros, si os ocurre, digamos, ¿qué haríais vosotros si fuerais un empresario, no con vuestro conocimiento tecnológico, pues para abordar este asunto, que evidentemente es como, yo que sé, como el hablar inglés, ¿no? En su momento, cuando las empresas en España, aquí no hablaba inglés nadie, pues no dejaba de ser un problema, porque es que no ibas a vender si no hablabas inglés, ¿no? Entonces, no sé aquí cómo lo veis vosotros, qué pueden hacer las empresas al respecto, qué están haciendo, porque muchas están haciendo, pero pensando sobre todo quizás más en la mediana empresa, que tiene menos recursos, ¿no? Bueno, ya que antes nombrabas en los años 90 y a General Electric, el CEO en aquella época de General Electric era Jack Welch, y era muy polémico y a la vez también tiene frases muy buenas, ¿no? Y una de ellas que recuerdo era: si el ritmo de cambio dentro de tu empresa es más lento que el ritmo de cambio fuera de tu empresa, estás camino a la destrucción, ¿no? O sea, esto se está acabando. Y esto creo que lo dijo en el 92, o sea, que ha llovido, vamos, lo que no está escrito. Por eso digo, cuando hablamos de los cambios y la transformación como algo muy novedoso y demás, o incluso antes que hablábamos de la videoconferencia, y es que me acuerdo de la videoconferencia de los 90, ¿no? O sea, quiero decir que estas cosas, otra cosa es cuando se masifican, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema original, lo que quiero decir es que el cambio es una constante. Quizás lo único novedoso es el ritmo de cambio, o sea, la velocidad a la que se producen los cambios o a la que se implantan esos cambios tiende a acelerarse, ¿eh? O sea, si miramos todos los grandes cambios tecnológicos en la historia, ¿no? O sea, al menos en la historia moderna, pues veis el tiempo que tardó en implantarse lo que llamaron la revolución industrial o la máquina de vapor o el uso de la energía eléctrica o cualquier otro cambio, ¿no? O sea, quiero decir, y cada uno de ellos básicamente tardaba unas pocas décadas menos, ¿no? Llega al punto de, pues eso, de Internet, ¿no? Y vemos que en apenas 30 años ha pasado de ser algo que estaba en el término de los laboratorios casi, ¿no? O en términos muy, muy científicos, a ser de uso masivo. Y ahora pues estaremos hablando pues seguramente de algunas cosas como inteligencia artificial o demás. Entonces, lo que es una constante es el cambio, y lo que no podemos hacer nunca es no abrazar el cambio, ¿no? Nosotros tenemos uno de nuestros claims internos es Become the Change, ¿no? O sea, que decía, al final tienes que convertirte en parte de ese cambio, en impulsor del cambio, ¿no? O sea, tenemos que asumir que a veces adelantarse a los cambios es muy peligroso, porque puede ser que hagas un proceso de cambio real, pero que no seas capaz de aprovechar las ventajas que eso supone dentro del mercado, ¿vale? Pero retrasarse a un proceso de cambio, ¿vale?, te puede dejar por completo fuera. Antes hablaba de las tres cosas que creo que los clientes o cualquier empresa busca, ¿no? Y la primera es, como decías, la supervivencia, ¿no? Y casi lo podemos hacer una analogía con la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, la base de la pirámide es alimentarse, sobrevivir, ¿no? La seguridad. Y creo que en el caso de las empresas debemos pensarlo de la misma manera. O sea, quiero decir, las cosas que funcionan hay que romperlas. Eso de si funciona no lo toques, ¿vale?, es una de las frases más peligrosas que te pueden decir. No, si funciona, maravilloso, pero hay que tocarlo, ¿vale? O sea, tenemos que estar, y otra de mis frases que siempre utilizo, que me gusta mucho, es en un proceso constante de destrucción creativa, ¿no?, parafraseando a Schumpeter. O sea, me acuerdo también leyendo sobre esto, Motorola en los años 70 era el principal fabricante de transistores, o sea, eran los que fabricaban sobre todo radios, o sea, radios de todos los tipos, desde la radio
de FM, AM, hasta walkie-talkies y radios de emisoras y demás, ¿no? O sea, y era el líder del mercado y en un momento determinado dijo que abandonaba ese mercado, ¿vale? Y por suerte el mercado al que saltó, uno de sus mercados principales, por supuesto, hay otros, es el de la telefonía móvil, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con Motorola si no hubiera destruido su propio mercado para crear uno nuevo, ¿no? O para saltar a un mercado nuevo? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, un poco esa reflexión interna, como dentro de las empresas o de las instituciones, ¿no? O sea, hay que decir, no solo si mi empresa es eficiente o no es eficiente, por eso cuando hablaba al principio de si nos quedamos un poco cortos en esa visión de lo que es la transformación, ¿no? Sí, que evidentemente es una de las principales necesidades, ¿no? O sea, ser muy productivo, ser muy eficiente, ¿no? Y en segundo lugar, eso, crear esas ventajas competitivas que permitan que eso no sea flor de un día, que mañana no tenga que volver a cambiarlo. Pero el principal tema es, haciendo lo que estoy haciendo y como lo estoy haciendo, ¿tengo futuro? ¿Vale? Porque en muchos casos no es así. O sea, hay 50.000 enumeración, o sea, podemos enumerar 50.000 casos de empresas fabulosas, grandísimas, enormes, ¿vale? Que no supieron ver el cambio y que se destruyeron. O sea, que acabaron, ¿no? O sea, todos conocemos los casos, ¿no? O sea, Kodak. O sea, Kodak era una empresa maravillosa, ¿no? Y hoy Kodak pues no ha desaparecido, pero casi, ¿no? Entonces, a esto es a lo que me estoy refiriendo. O sea, tenemos que ser impulsores del cambio dentro de nuestras propias organizaciones. Me dices, ¿qué le puedo recomendar, no? Más que recomendarle, adopta esta tecnología, esta otra, pega no sé qué, sube, incrementa los presupuestos. No, o sea, asume la constante del cambio, la aceleración de esa constante y asumir el riesgo de destruir lo que hemos creado, o sea, que decir, de transformarlo. Si queremos, y vuelvo otra vez a utilizar otro claim interno de nuestra compañía, ese proceso de metamorfosis continuo, ¿no? De tener que transformar negocios. Gracias, Pablo. Un poco parecido, ¿no? Yo estaba pensando ahora en Google, ¿no? Pues en Google, en el campus original, lo que hay es un esqueleto de un tiranosaurio, ¿no? Y lo pusieron ahí, bueno, hay muchas historias, pero una es que da igual lo grande y fuerte que seas, siempre te puedes extinguir, ¿no? Entonces, o te adaptas y aceptas el cambio, o puedes extinguirte, ¿no? Entonces, es un poco la cultura que ellos tienen y que nosotros también trasladamos al cliente. Obviamente no es lo mismo una gran empresa, líder de un sector, cómo debe abrazar ese cambio, a lo mejor liderarlo, a una pequeña, pero lo que está claro es que si rechazas el cambio, muy probablemente estés muerto, ¿no? Y una cosa que cuando hablamos del cambio y de la transformación y de las oportunidades de nuevos negocios que intentamos ver con clientes, es también entender que para crear algo nuevo, una nueva empresa, una nueva línea de negocio, esto no se hace con 2 pesetas y sin foco, por las dos cosas, porque, como decíamos al principio, la tecnología, la más puntera de la más puntera, hoy está al alcance de cualquiera. Si tu diferenciación no puede ser, pues he cogido esa tecnología, ya, pero la tiene todo el mundo. Tu diferenciación tiene que haber construido sobre esa tecnología, pero eso se requiere una inversión y un foco. Pocas empresas han construido líderes como una visión secundaria, un negocio de lo hago a ratos, ¿no? Y eso quizás lo que, acompañando lo que decía Pablo, es muy importante. Abraza el cambio, depende de tu posición. Cada vez vemos más grandes empresas tipo Mapfre, que lo que hacen son crear startups dentro para hacer ese speedy boat, de saltarse todas las reglas corporativas que no pueden cumplir si no. Creo un speedy boat y si veo que esto tiene sentido ya veré cómo lo reintegro o aprovecho lo que he aprendido. Pero no es lo mismo ser un Mapfre que una pequeña aseguradora o cualquier sector, pero rechazar el cambio es lo que yo creo que no tiene ningún sentido porque es que está al alcance de cualquier hoy en día tecnología. Bien, pues en esta línea, ¿no? Que casi resumiendo una parte de lo que han dicho Álvaro y Pablo, pues yo le diría, no es opcional. Es decir, esto te tienes que meter en esto, ¿no? Me repetiría con lo que dije al principio, no se compra hecho, es decir, no vengas en modo suministro, no vengas en modo caja, esto no es un setup, no es algo que le vas a dar aquí y va a aparecer hecho. Por lo tanto, requiere tu participación, tu implicación directiva de las personas. Le diría también pues, que de alguna manera piense en clave de operación, ¿no? De alguna manera que piense en su sueño operativo, que piense en cómo le gustaría que fuesen las cosas y que luego se haga la pregunta de cómo la tecnología te puede ayudar o existe tecnología para que me pueda ayudar a hacer esto.
¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que no ponga la tecnología delante, que ponga la tecnología detrás, al lado. Es importantísimo. La tecnología además como elemento estratégico, ¿no? Y además estando con Elías, yo a veces lo uso también, por ejemplo, en el apartado financiero, ¿no? Yo creo mucho en las finanzas estratégicas, como palanca de definición y seguimiento de la estrategia de la compañía. Hay otra gente que piensa que los financieros están para, no sé, exagerando, para contabilizar, pagar los impuestos y que no tengamos ningún lío. No. Yo quiero que el financiero se siente conmigo a pensar en la estrategia, porque eso es importante. Y me parece que en tecnología tiene que estar muy cerca, pues, de ese dueño, de ese consejo de administración, de ese equipo directivo, pues que es el que está pensando qué quiere hacer y a partir de ese qué quiere hacer, de esa estrategia, pues viene ese sueño operativo que yo he llamado, ¿no? Y en qué medida esto es posible con tecnología. Le diría también que no se crea todos los que aparecen por la puerta, incluido yo, porque seguramente muchas de las cosas que ya he ido gastando, porque hoy es imposible llegar a una empresa, salvo que estén haciendo, ¿no?, donde no haya ya una inversión tecnológica, pues que trate de maximizar el valor de la inversión anterior. ¿Eso quiere decir que hay que mantener todo? Pues a lo mejor no, pero tampoco habrá que tirar todo. Yo siempre le digo a mi gente, oye, que no vamos al desierto, que allí ya están funcionando, y más nosotros, ¿no?, en general, los de la mesa, que además vamos a grandes cuentas, etcétera, oye, que ya tienen una vida y una vida exitosa, ¿no? Vamos a tratar de darle la siguiente vuelta. Yo también soy de esa convicción de que incluso lo que funciona bien siempre puede funcionar mejor. Y ese tiene que ser un desafío permanente de las organizaciones. Y básicamente pues le diría eso, ¿no? A partir de todo eso, pues ya elegiremos qué es lo que toca hacer, cuál es la prioridad, qué es lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros, ¿qué es? Pues una mejor atención al cliente, reducir procesos, no sé, meter robots que nos estén eliminando tareas repetitivas que tienen poco valor. Cada uno sabrá en su negocio, ¿no? En un negocio puede ser la logística, en otro negocio puede ser la atención al cliente, en otro negocio puede ser pues tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, pensar un poco en cuáles son las áreas clave para ti y cuáles son las que realmente tienen más impacto. Pero antes haría, digamos, toda la reflexión previa que hacía antes, ¿no? Pondría la tecnología, digamos, al máximo nivel, en el sentido, no quiero decir al máximo nivel, pero dentro de esa capa más alta de la dirección, sin olvidarse que no es un fin, es un medio para la mayor parte de las industrias, ¿no? Luego hay industrias puramente digitales que también lo son y, por lo tanto, pues para esas es un fin, pero para tantos y tantos sectores, pues es un medio. Yo siempre recomiendo pensar, que además es gratis, bueno, gratis relativamente, que las horas también cuestan dinero, pero dedicarle bastante tiempo a pensar antes de ponerse a hacer, antes de ponerse a comprar, antes de copiar lo que ha hecho otro. Puede ser bueno para otro, pero no ser bueno para ti. Yo eso también lo intento hacer. Antes decías, ¿y para vosotros qué estáis haciendo? Pues para nosotros igual. Nosotros estamos, como en la propia compañía, pensando continuamente qué proyectos pues, podemos automatizar y robotizar. Perdón, qué proyectos no, qué procesos. O en qué medida la inteligencia artificial nos puede ayudar, y estamos trabajando en ello, para desarrollar código más rápido, más allá de plataformas low-code que ya existen y con las que trabajamos. En qué medida podemos maximizar nuestro stock de conocimiento, en qué medida podemos industrializar los servicios y no estar empezando de cero cada vez, exagerando, ¿no? Pero yo creo que se puede empezar mucho más adelante de lo que empezamos nosotros y creo que en el sector, porque no conozco las otras casas por dentro. Entonces esa pregunta también nos la estamos haciendo continuamente, ¿no? El cómo podemos compartir que haya gente nuestra en Estados Unidos haciendo un proyecto de inteligencia artificial con, no sé, con un despacho grande de abogados, y eso lo saben todos los que lo están haciendo en España o los que tienen llegada y están haciendo a lo mejor otros proyectos en despachos de abogados. Pues posiblemente no. Y te dirás, pero eso puede ser. Sí, hombre, puede ser. Y en empresas mejores que la nuestra también pasa. Yo trabajé en Anderson Consulting, es verdad que no estábamos en esta época, pero al final esa tendencia a silos de competencias, a silos de mis clientes, a silos de no sé qué, pues la tenemos. Por ejemplo, en este caso, en el mundo de los servicios avanzados, ¿no? Entonces, todo eso la tecnología nos puede ayudar. Pero primero es pensar, ¿no? Pensar, oye, decir, señores, esto es lo que queremos corregir. Y luego vamos los de la tecnología detrás. Bien, ahora tengo una pregunta para vosotros que hace ChatGPT, que ha acudido a un experto en preguntas, y la pregunta que hace es ¿cuáles son los beneficios tangibles de la transformación digital y tecnológica en las empresas españolas? Es más de libros sus preguntas,
y si podéis proporcionar ejemplos concretos, o sea, beneficios tangibles. Bueno, a ver qué podemos contestarle a Chat GPT, que vamos, que nos contesta él rápidamente, porque al final va a ser como Google, pero en la tercera dimensión, sospecho, ¿no? Es que me cae un poco pesado. Sí, es bueno, un poco pesado, sí. Pero Me ha parecido casi sí, un poco provocador, ¿no? Como tú dices, se puede contestar él solo, pero bueno, no sé. A ver, los beneficios son múltiples, ¿no? O sea, y en algunos casos, quiero decir, pueden ser tan sencillos, como decía antes, como llegar a términos como la productividad. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el sector financiero, ¿no? En la banca. En los años 90 o a principios de los 2000, yo recuerdo cuando medían términos de productividad, ¿no? O sea, o eficiencia, ¿no? El término de eficiencia, que es el que se utiliza normalmente ahí. ¿Cuántos euros me gasto de cada 100 euros que ingreso en comisiones, ¿no? O sea, quiero decir, o en margen bruto? Y yo recuerdo cuando miraban los datos de la banca y ponían 86 euros, ¿no? O sea, bueno, 86 pesetas, ¿no? O mirabas tal, y había alguno que despuntaba y te decía 60 y algo, ¿no? Y dices, una maravilla. Tú ahora, cualquier banco, ¿no?, que tuviera esa eficiencia estaría muerto. O sea, el peor de los actuales, ¿vale?, está mejor que el mejor de los de aquel momento, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues evidentemente a que, entre otras cosas, la adopción de esa tecnología les ha permitido escalas de eficiencia impensables hace años. O sea, quiero decir, en la cantidad de negocio que puede mover cada unidad de gasto en estos momentos es una exageración en correspondencia con aquello, ¿no? Este es un caso de un ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, pero hay muchísimos, o sea, y en cada empresa es distinto. Todos conocemos multitud de casos de transformación, incluso de invención de casos de modelo de negocio, ¿no? O sea, yo creo que no existe una respuesta válida para eso, ¿no? Y repito que además ChatGPT me cae gordo, pero a mucha gente. Sí. Pero bueno, yo creo que en realidad quiero decir, cada propia empresa puede utilizar distintos cambios, ¿no? Pensando en un sector, ¿no?, que puede haber en España, ¿no?, y pues hay mucha fabricación, por ejemplo, de calzado, moda y demás, pues la transformación digital les permite, o les puede permitir, o se está permitiendo la internacionalización. O sea, tenemos empresas como un trading en Gerona, creciendo cada año un 20, un 30%, siempre con beneficios, no una startup que cada año pierde más dinero, sino siempre con beneficio, y facturando, pues este año, pues no me sé la cifra, pero vamos, apostaría que estará entre 500 y 1.000 millones. Desde Gerona y David, él solo, remando todos los días. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con mucha tecnología, ¿no? Cómo se fue a... Siempre le digo, tienes más países de destino que los que reconoce la ONU. Pues usó Google Translate para hacer todos los idiomas del mundo. Pues una idea simple, aprovechando la tecnología, ¿no? Cómo lo puede hacer, ¿no? Entonces vemos cada vez más marcas de moda creciendo muy rápido, solo abrazando tecnología, una buena idea. Vemos empresas como neobancos, ¿no? Un Binext. Bueno, lanzar un banco me parece que lo puede hacer cualquiera, con un banco de tiempo y foco y un poco de dinero, pues lo puede hacer y se está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que crear nuevos disruptores sin ser un Amazon, no hace falta ser un Amazon para ser un disruptor, foco y algo de dinero, eso sí, y siendo realista, pero creo que es una gran oportunidad para salir fuera, ¿no? Nosotros siempre estamos mucho con el foco internacional, por lo que decía al principio, ¿no? El tamaño del mercado muchas veces te limita, mientras que la tecnología y transformación digital hace que la frontera no exista, no tenga por qué existir o ser tan relevante, y esa es la gran oportunidad, poder ir fuera con unos costes de operación muy reducidos. Yo, Elías, casi le doy la vuelta a la pregunta y casi lo que no soy capaz es de decirte dónde no sería capaz de aplicarlo o dónde no se está aplicando, ¿no? Pues pensar, yo que sé, ahora mientras estaba pensando, voy a pensar uno exageradamente que pudieses pensar que no tenía mucho sentido, como sea, a lo mejor la construcción, ¿no? Puedes decir, bueno, esto no es precisamente digital,
no es un retail, no hay alguien comprando en una web, pues fíjate todo lo que toda la tecnología vinculada, pues tanto a los diseños, arquitectura, webs, a captación de clientes, ¿no? Porque si estás haciendo, no sé, una promoción pues en una ciudad X, pues puedes decir, en función del tipo de piso que estás haciendo, puedes saber también cómo disparar y a quién le quieres mandar mensajes. Ahí ya entraría un marketing digital, pero muy segmentado y muy dirigido, decir, oye, ¿quién es el candidato para mis pisos que valen, pues no sé, 700.000 pavos o 250.000 son de una habitación? En función de todo eso. O sea, a mí me parece casi imposible, o sea, muy difícil el decir, oye, dime tú un sector donde crees que esto no tiene ningún sentido, donde realmente no tiene ningún sentido. No sé, piensa en todo lo que supuso, pues no sé, en el juego, ¿no? Pues yo qué sé, en todo lo que viene del juego tradicional a lo que es el juego hoy, a la lucha también, por ejemplo, pues si quieres luchar desde el lado de las administraciones, pues contra la ludopatía o contra las adicciones, pues a la hora también de detectar, en ese caso, pues con inteligencia artificial, patrones, por ejemplo, de adicciones, etcétera. Es decir, es que en sanidad, pues yo creo que la inteligencia artificial, yo creo que es de grandísima aplicación ahora, pues para detectar a través de imágenes, pues detección precoz de cánceres de piel o auscultar a una persona pues directamente con un sonido, ¿no? Que digas, oye, pues tal y como te estoy oyendo, yo te aconsejo ir al médico, o no, simplemente estás afónico porque has estado cantando el sábado porque ganó el Racing de Ferrol, ¿no? Todo eso puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que realmente, y lo enlazo con algo que dije antes, ¿no? Estamos ante un momento de posibilidades enormes, posibilidades para nosotros como sector que ofrece servicios y que trabaja para las empresas. Y para las empresas, para las personas, para las administraciones. Y también para la otra parte, para realmente avanzar, crear nuevos modelos de negocio, acelerar y dar unos saltos posiblemente nunca vistos, ¿no? Una vez más, el desafío vuelve a ser pensar. Es decir, quizá es el momento de menos barreras de entrada para muchos negocios. Lo decía Pablo también, quizá es un momento donde esto nunca fue más barato. Seguramente va a ser más barato en el futuro. Pero hoy es muy fácil precisamente por muchas cosas, ¿no? por cómo están bajando los costes pues de la computación y con todo lo que va a venir de computación cuántica, de la propia cantidad de datos que se genera porque se está registrando prácticamente toda la actividad de todas las personas. Seguro que se están registrando que hoy estamos aquí, como todos hemos venido con un móvil, pues en algún sitio estará que hoy estábamos aquí en Plaza de Lealtad 1 y hay un registro de la actividad brutal. Entonces todo eso cada vez hay más y va a ser más barato. El desafío va a ser la inteligencia, vamos a decir, natural, la que está por encima nuestra, la que aplicamos nosotros, perdón, no que esté por encima de nosotros, la nuestra, que está por encima de la artificial, que no deja de ser un software, que hace cosas que antes hacíamos solo los humanos, pero sigue siendo un software, ¿eh? Es decir, luego estamos nosotros, que todavía estamos una capa por encima y vamos a seguir estando. Y eso para mí es el desafío. Yo no le veo límites. Hemos citado muchas cosas y ahí se nota que somos todos un poco mayores del pasado. Yo recuerdo una vez un CEO de un ayuntamiento importante de España, pues allá, imaginar, pues allá por el 96 o por ahí, cuando empezabas a hacer páginas web, y dijo, oye, nosotros vamos a hacer la web de la empresa y tal. ¿Para qué queréis vosotros una web? CEO de una persona brillante, pero que era un mundo donde el foco estaba puesto en la mecanización de procesos, en la informatización de procesos. O sea, su desafío era, pues no sé, la gestión tributaria del ayuntamiento, el padrón del ayuntamiento, pagar la nómina del ayuntamiento. En realidad no estaba transformando nada, estaba mecanizando, estaba eliminando horas de trabajo por horas, en ese caso, de programas o de máquinas. Pues, de alguna manera, en aquel primer momento, cuando empezó a aparecer la firma electrónica, ¿no? Decir, oye, ¿qué se podrá hacer con la firma electrónica? Vamos a pensar, ¿dónde se podría aplicar? ¿En qué proceso se puede aplicar? Pues fijar todo lo que ha venido en Internet, todo lo que ha venido y lo que vendrá, ¿eh? Pues con la inteligencia artificial ahora pasa lo mismo. Esto es un pincho de tortilla que nos están poniendo en relación a todo el banquete que viene detrás, con una diferencia, que es que va a ir mucho más rápido. O sea, hay que decir que lo que antes consumió X años, ahora va a ir muchísimo más rápido. Yo auguro, a veces lo digo de broma, ¿no? Me gustaría ir un momentito al 2030 ahora por la tarde y ver cómo funciona aquello y pasarme de aquí al domingo y volver, ¿no? Porque, bueno, aparte me daría muchas pistas para saber por dónde llevar al tía y seguro que va a ser fantástico. Pero yo creo que estamos teniendo esta suerte pues, de vivir estos años que tienen, pues, a decir aquí que veo gente más joven y tal, pues me cambiaría por ellos, porque me molaría mucho que al final piensas que el tiempo se acaba. Coño, yo tengo más ideas que tiempo, y aunque me parece que me queda bastante tiempo, pero que en realidad tengo muchas más ideas y me da
bueno, pues envidia por la gente que... Yo me volvería a 25 años, alguna gente dice, pero con la misma pasta, o no, con cero, como estos, no sé la que tienen, no los conozco de nada. Por vivir todo lo que viene, porque yo creo que viene un mundo muy chulo y donde la digitalización va a ayudar muchísimo. Repito, no solo a crear negocios, no solo los que somos proveedores, que aquí pues será nuestro mayor o menor acierto, joder, lo listos que seamos a la hora de interpretar esas olas que yo decía antes que vienen, o que lo mismo nos escarallan, nos tumban la tabla y nos morimos. Pues también puede pasar. Pero sobre todo creo que con carácter general global va a ser muy bueno para todos y repito además que... Porque lo nuestro, además, es mucho más global, por ejemplo, que la transición energética, ¿no? Que es el otro gran driver que se vive ahora. Porque tú le preguntas a un chino lo que piensa de la energía y de la tal, y ya no lo ve de la misma manera. El ruso no lo ve de la misma manera, Trump no lo ve de la misma manera, y nosotros no lo vemos de la misma manera, la descarbonización, etc. Pero la digitalización sí, es un lenguaje, yo creo que mucho más universal, es un poco más como la música. Todos más o menos entendemos exactamente lo mismo, ¿no? Y qué ventajas nos puede estar dando. Así que nada, a mí esto me encanta y ya me falta tiempo. Yo ahora necesito comprar 20 años más de tiempo. Pues la verdad es que agradeceros, Tino, Álvaro y Pablo. Yo creo que está clara la necesidad, está claro, como vosotros apuntáis, que lo que hay que hacer es pensar cómo le afecta a cada empresa, ese cambio que cada vez es más rápido, que hay que reaccionar frente a él, que hay más cosas para elegir, saber qué puedes elegir y qué te encaja a ti. Espero que haya sido útil la luz que haya podido arrojar nuestras personas invitadas hoy aquí y agradeceros mucho vuestra presencia. Muchas gracias.